Un podcast de Otonovero. Historias a viva voz. Estamos hablando del 38 hasta el 43, que pasaron más de 6.000 personas por este espacio. Fai pouco tiven un soño que máis ben foi un lembrar. Un silencio enterrado. Pois os soños moitas veces. Capítulo 3. Longa noite de pedra. Da realidade. O teito é de pedra son os muros e as tebras, de pedra o chan e as reixas, as portas, as cadeas, o aire, as fenestras, as olladas son de pedra. Os corazóns dos homes que ao lonxe espreitan, feitos están tamén de pedra. E eu, morrendo nesta longa noite de pedra. Celanova es tierra de poetas. No en vano, sus calles empedradas son también tránsito de rutas literarias. Las que rinden homenaje a Manuel Curros Enríquez, Xosé Velo o Celso Emilio Ferreiro. Este último es, por cierto, quien da nombre al Instituto de Enseñanza Secundaria del municipio. Centro educativo que se ubica en una de las estancias del monasterio de San Salvador, que también aloja la casa consistorial. Un gran edificio monumental que ocupa la principal plaza de la villa. Ahora escenario del trajín diario de los algo más de 5.000 habitantes de Celanova, este lugar fue testigo de episodios más oscuros de un pasado no tan lejano. Muros adentro, miles de prisioneros del franquismo fueron internados aquí hasta el primer tercio de la década de los 40. También uno de esos poetas locales, Celso Emilio Ferreiro, fundador junto a Xosé Velo de las Mocedades Galeguistas de Celanova, había sido llamado a filas y destinado al frente de Asturias. En uno de sus permisos, de vuelta a su localidad natal y con una tasca como escenario, pronunció un controvertido comentario que derivó en la denuncia de una vecina y en su posterior detención y encarcelamiento. ¡Viva Rusia! Bajo el techo de piedra del monasterio, convertido en cárcel, pasó Ferreiro 4 días y 3 noches. Una estancia en prisión que le sirvió de inspiración para Longa noite de pedra, poema y poemario homónimo que acabaría publicando en 1962. Y en ese momento, como empezaron a detener a partir del 20 de julio, que fue cuando el golpe se dio en Galicia, empezaron a detener gente masivamente y no había espacio suficiente en la cárcel provincial de Ourense para acoger a tanto detenido. Entonces empezaron a aprovechar todo tipo de lugares, monasterios, y este en especial porque era muy grande. Escuchan a Ixinio Araúxo. Es el secretario del Comité da Memoria da comarca de Celanova. Le preguntamos por los inicios del monasterio convertido en cárcel, por su funcionamiento durante los primeros años. Lo que hicieron fue hacinar a la gente en este espacio de aquí, que era el refectorio, el comedor de los frailes, y una vez que se desbordó, bueno, iban
haciendo espacio a medida que iban paseando. Paseando le llamamos aquí a ir ejecutando extrajudicialmente a la gente, ¿no? Hubo un momento que se desbordó, entonces lo que hicieron fue aprovechar más partes del monasterio. Aquí ahora mismo estamos en el claustro barroco, pero después aprovecharon el claustro que le llamamos del Poleiro, que es neoclásico. En el otoño de 1937 se produce una llegada masiva de presos. La mayoría, cuenta Hixinio, eran asturianos. Eso fue del 36 al 37, que en ese momento pues cayó el Frente Norte y empezaron a traer presos asturianos. O sea, aquí llegó a haber un momento que había un número de presos de más de 1.500 presos. No se sabe exactamente, incluso pueden ser más. Con el paso de los meses, fueron llegando más y más presos asturianos procedentes de otras prisiones y campos de concentración de Galicia. Y entre esos lugares de origen, Camposancos. Lo que ponía en el libro de Juan Antonio Cabezas, que era uno de los condenados a muerte que trajeron aquí en enero del 39, entonces hablaba de 30 penados. Y vinieran con cierto alivio porque en Camposancos le decían que estaba bien que vinieran por Celanova porque tenía fama de ser una prisión que no era de sangre. O sea, que si vinieran aquí era posible que le conmutaran la pena y que no los ejecutaran. El día 14 de febrero de 1939 también fue para nosotros una fecha memorable. Dieron orden de traslado de todos los condenados de Camposancos a la prisión de Celanova. Una edificación secular de noble fábrica y claustros renacentistas que denominaban el Escorial de Galicia. Ahora, el monasterio que fundara San Rosendo para sus monjes estaba dedicado a prisión política. Celanova, en principio, según mi conocimiento, era una cárcel de cumplimiento, no de sangre. O sea, las cárceles se dividían en de cumplimiento, que eran para los donde iban los que tenían penas de años, reclusión perpetua, 15 años, y las de sangre, donde había gente con condena a pena de muerte, que los podían llamar para fusilar o que los iban a llamar a fusilar. Eso se creía. Eso le habían hecho creer al propio Cabezas, como cuenta Marcelino Laruelo. Sin embargo, recuerda Hixinio, esto no era así. En Celanova también se llevarían a cabo ejecuciones. Porque en marzo pues se llevaron a Orense, se llevaron a 13 presos y los ejecutaron. Unas semanas antes de que los periodistas Juan Antonio Cabezas y Juan Manuel Vega Pico fueran internados en Celanova, lo habían hecho también los 7 protagonistas de esta historia. Pesaba sobre ellos una condena a muerte, resultado de los juicios sumarísimos celebrados durante su internamiento en el campo de concentración de Camposancos. El Consejo de Guerra que juzgó a Marcelino Fernández García se celebró el 22 de julio del 38. Se le acusaba de pertenecer a las Juventudes Socialistas, de ser comunista y estar afiliado a la CNT. También de atacar el cuartel de Simancas en venganza por la muerte de su padre. Negó la mayor. Así lo relataría también, de su puño y letra, en una de las cartas que mandó a Gijón, misiva en la que no mencionó su condena a muerte. Ahí estaba eso y estaban cartas que había escrito tu madre. Sí, había cartas de mi madre. Mi madre, tu día estaba encima de eso. Cartas solicitando cuando... Que, bueno, el indulto ya lo teníamos. El indulto lo teníamos.
Josefina y su hija María José explican que Oliva llegó a remitir varias peticiones de indulto con los avales necesarios. Todas habían quedado guardadas en los archivos de Ferrol. A Abelardo también se le acusó de asaltar el cuartel de Simancas, entre otros supuestos delitos a cuyos registros acabaría teniendo acceso su nieta Graciela. Porque ¿cómo puedes vivir cruzándote con la persona que sabes que denunció a tú? Porque luego yo, en los informes que me llegaron, era una familia, era un padre, una madre y una hija. Y ahí está lo que decían de mi abuelo. Bueno, contaban unas historias que eran todo, absurdas. Que eran absurdas, que lo que decía cuando llegaba a casa, lo que hablaban en el patio. Mi abuela le decía, ¿qué? ¿A cuántos mataste hoy? Y él decía, a 2, a 3. Eso en un patio de vecinas en el llano. Todos eran rojos y entonces mi abuelo participaba en checas, asaltó el Simancas, quemó la iglesia de Candanal y Peón, que nosotros ahora ya pues nos lo tomamos a coña. Cuando pasamos por ahí siempre decimos, mira, esta la quemó abuelito. Un patrón de acusaciones que se repite en los expedientes de los procesados en Camposancos. Es el caso también de Baldomero Vigil Escalera Vallejo, el más joven de los 7, apenas 19 años. Pintor de profesión y afiliado a la CNT, trabajaba junto a su padre en la fábrica de gas de Gijón. Estaba soltero y tenía 3 hermanos, Benito, Carmen y Enedina. Fue apresado el 20 de octubre del 37 a bordo del Gaviota. También militante anarquista era Guillermo de Diego Álvarez, también muy joven, 25 años. Natural de Mieres, aunque residente en la parroquia gijonesa de Beriña. De profesión chofer, según el registro que recoge su causa militar, había sido voluntario del batallón de transportes y capturado en el vapor Nuestra Señora del Carmen. Misma reclusión y mismo destino. Marcelino también compartiría causa con otro de los 7, Alfonso Moreno Gayol, de 27 años. Se les procesó en Camposancos el mismo día, el 22 de julio. Igual condena, pena de muerte. Había nacido en Salamanca, pero residía en Gijón. Era de profesión mecánico, estaba casado y tenía un hijo. También tenía una hija, Belarmino Álvarez García, de Sama, vecino de la calle Santa Ana de Oviedo. 30 años. Minero y afiliado a la CNT. También trató de exiliarse a bordo de una de las embarcaciones interceptadas en vísperas de la caída del Frente de Asturias, el vapor Gaviota. Su consejo de guerra se celebró en Camposancos el 17 de septiembre del 38. El mayor de los 7 tenía 36 años cuando fue detenido. Mariano Blanco González, litógrafo. Tenía otros 4 hermanos, Hortensia, Abelino, Fredesvinda y Belarmino. Estaba soltero. Fue tesorero de la CNT de Asturias, León y Palencia y secretario de redacción del periódico de la organización anarcosindicalista. En algunos documentos de la época figura como Marino en lugar de Mariano. Un juicio sumarísimo en Camposancos le sentenció a pena de muerte el 29 de julio de 1938.
Tras el traslado de los 7 a la prisión de Celanova el 25 de enero de 1939, apenas pasarían 8 meses entre aquellos muros. Poco más de 1 kilómetro separa el centro de Celanova del cementerio de San Breixo. Hasta allí llevaron a estos 7 asturianos en la mañana del 22 de septiembre. Noticias de los asturianos y de la ejecución de la condena que llegarían también a Camposancos. Así le consta a José Antonio Uris, miembro de la Asociación Memorialista con sede na Guarda y autor de A Porta do Inferno. Muy sencillo. En principio eran para cumplir la sentencia en Celanova, en el convento ese, y estaban allí. Pero unos hijos de la Gran Bretaña, como digo yo, vinieron la bandera de Marruecos tal, y como querían, algunos de ellos estaban ya los jefes en la capital orense, pues querían presumir, entonces el cabrón del jefe de ellos ordenó inmediatamente el fusilamiento. Como estaban condenados, no se hizo parodia de ninguna clase, los cogieron y los mataron, punto, y los enterraron a todos juntos allí. Eran nada más, e iban destinados, como fueron destinados a Tui, a Pontevedra. Los de aquí, el tribunal mandaría a cumplirse la asistencia cuando viniera el ok de la Junta de Burgos, porque los que fusilaron oficialmente, mientras no venía el ok de la Junta Suprema de Defensa, no se fusilaban. Y estos no, estos cogieron, desfilaron por Tui todos chulos allí, porque eran la hostia que los parió, y el tío aquel dice, a fusilarlos. Venga, cogieron y los mataron allí, nada más. No había otra, no tuvieron nada más que ordenar al tío ese que los mataran. Y ya está, y nada más. El fusilamiento estaba fijado para las 7 horas del día 22. Vale. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que las 7 horas del 22 de septiembre de aquellos años, del 39, estaríamos hablando de las 9 de la mañana de hoy. De las 9 de la mañana de hoy. O sea que a pleno día, o sea, tampoco se escondieron. No se escondieron mucho. No, porque oyes las 7 de la mañana, estás pensando en algo como oscuro. Sí, como de noche, pero que era realmente... Pero no. Ya había amanecido. Ya había amanecido. Había luz. Había 2 horas que había amanecido. Había luz. Hixinio Araúxo, el secretario del Comité da Memoria de Celanova, explica también el origen de la documentación de la fosa. La fosa era totalmente desconocida. De hecho, no figuraba ningún tipo de documentación. La fosa. Hay que darse cuenta también que en el cementerio fueron enterrados más de 70 personas, no solo asturianos, porque si recuentas el número de personas, sobre el 60%, o sea, el 40% asturianos y el 60% de todo el Estado, o sea, andaluces, extremeños, hay de todo el Estado. Y nada, pues la fosa se daba por supuesto que esos enterramientos, también ese de los fusilados, que figuraba como inscritos en el registro civil como enterrados en el cementerio, pues se habían hecho nuevas sepulturas y ya no existían enterramientos ni fosa. Y de hecho en la documentación después aparecían como fosas individuales. Al final, cuando se excavió, se vio que era una zanja que los habían arrojado allí. Y nada, ¿cómo llegamos a ella? Por testimonios de personas. Testimonios directos. Los de su propia familia,
su madre y su abuela. A mí quien me lo comentó fue mi madre, cuando sumé a mi abuelo, que estaba fuera del cementerio. Me dijo que en ese espacio había una fosa de asturianos, pero en ese momento yo no sabía que eran los fusilados. Mi madre se llamaba, porque ya está muerta, ya falleció hace 10 años, se llamaba María Rosa Feijóo Montes, ¿vale? Y nada, cuando se produjo la exhumación de mi abuelo, que lo habían enterrado fuera del cementerio, o represalias, ¿no?, que lo enterraron fuera del cementerio, y cuando lo pudimos quitar, también era un dicho que había en casa, ¿no?, que por lo menos los asturianos estaban dentro del cementerio, ¿no? Pero cuando fue la exhumación me llevó al espacio y me dijo, aquí están enterrados los asturianos y tal. Prácticamente todos los miembros del colectivo memorialista de Celanova tienen una relación personal que les une a la historia del monasterio convertido en cárcel. Un nexo que es germen de su compromiso con la justicia, la verdad y la reparación. Empezando por quien preside el comité, Celia Inés Feijóo, a quien todos conocen como Celines. Tengo mucha relación con este espacio, primero. Profesora jubilada, es hija, nieta y sobrina de maestros. Su abuelo también estuvo preso en Celanova. A mí se me pidió que yo presidiera la memoria histórica de Celanova. Bueno, no sé si por mi familia ha pasado muy mal. Mi abuelo era un maestro ejemplar y fue detenido en Orense, dando clase en Tamayaco, cerquita de Orense. Lo detuvieron porque estaba escondido un tío mío que había ganado las elecciones por el Frente Popular en Mondariz, que era maestro. Y allí tuvo que venir vestido de franciscano, aquí a Celanova, a Vilanova, allí donde está la torre. Allí tengo yo mi casa. Era mi abuela maestra allí. Es más, fíjate, mi abuelo estaba en la lista y viene a sacarlo, mandaba el pelotón de falange, uno que había sido algo novio de mi madre soltera entonces. Y cuando vio el nombre de mi abuelo, dijo, yo a don Camilo no lo saco, yo a esta familia la quiero muchísimo y yo no lo saco. Mi abuelo, más que él dice en sus escritos que simpatizaba de la izquierda, pero era libre pensador. Pero algo militó en FETI-UGT y tal. Porque mi tío había sido fundador de FETI. Y entonces llegó mi madre, bueno, no lo sacaron. Entonces mi abuela, él escribía contra el gobernador, escribía mucho en los periódicos contra el gobernador. Era un cacique el gobernador, tal. Entonces él tenía un antirrior, lo fusilaba como fuera. Y mi abuela se vistió toda de negro, se presentó allí en el gobernador a pedir clemencia. Y le conmutaron la pena de muerte, lo destituyeron y nunca quiso. Mira que pudo pedir el reingreso, que después de la vuelta de Franco muchos reingresaron, o algunos que estuvieron aquí en la cárcel y reingresaron. Él dijo que hasta que viniera la vuelta no. Porque no quería someterse, no quería, a ser docente. Y murió destituido, no quiso nunca reingresar, nunca quiso ejercer más. Y claro, mi abuela la expuso muy mal porque encima tenía a ese hijo, a la mayor, que estaba de maestro Mondariz, escondido en Vilanova, en un zulo. Había que pasarlo a Portugal. Él sí tenía un carnet del Partido Comunista, era comunista. Y claro, mi padre fue teniente alcalde aquí de la República. El último gobierno de la República, mi padre era teniente alcalde. Durante aquellos años, la localidad de Celanova se convertiría en un ir y venir de familiares, procedentes de toda España, pero especialmente de Asturias. Muchas mujeres, esposas, hermanas, hijas, aunque no todas pudieron. Y bueno, es así, ¿no? Entonces, yo creo que el no saber más fue debido a que hubo un corte y no hubo más, porque mi abuela ni llegó a ir a Celanova jamás. Bueno, ¿cómo iba a ir? Es que, ¿cómo le iba a decir a mi abuelo, quiero ir a Celanova a ver dónde está Belardo? Es que no.
La abuela de Graciela sí envió, una tras otra, varias cartas dirigidas a los mandos de la prisión. Necesitaba confirmación oficial de la situación de Abelardo. Gijón, 19 de octubre de 1939. Al señor director de la prisión central de Celanova, Orense. Muy señor mío, habiendo llegado a mí noticias del fallecimiento de mi esposo recluido en esa prisión, Abelardo Suárez Busto, natural de Gijón, hijo de Feliciano y Carmen, he de agradecerle me envíe el certificado de defunción, caso de que fuera cierta tan triste noticia, comunicándome los gastos que le origine para reintegrárselos a vuelta de correo. Le saluda afectuosamente Emilia Díaz Vega. Emilia tardó 4 años en recibir el certificado de defunción. Se acordaba de Tenía una los, foto, se acordaba de los de de la bandera de carta. Falange, sí. Una pulsera que le habían mandado. Que nunca llegó a Que nunca destino. llegó a destino. Sí. Nosotros fuimos con el marido mío y mi madre una vez allá, porque mi madre luego decía que estaban allí. Y preguntamos a una señora, ¿saben dónde enterraron aquí a los que fusilaron, que los mataron? Y dice ella, ¡ay, tirámenos a la mar! Y no nos dijo nada, no lo sabía. La gente del pueblo no lo sabía. Josefina volvería tiempo después a Celanova, en los 80. Preguntó por su padre, por el destino de aquel joven asturiano fusilado en los últimos compases del verano del 39. Y muchos interrogantes se quedaron sin respuesta. En el pueblo no quería saber nada. Había pocas, sí. Fuimos nosotros y dije, bueno, no nos echaron porque, oye, pero fuimos nosotros un fin de semana y dijeron, no, aquí, tirámenos a la mar y todo. Hasta que hace poco el recuerdo familiar de la abuela de Ixinio puso el foco sobre ese espacio ajardinado del cementerio de San Breixo. Por culpa de una vecina de enfrente que sabían que nos hubiesen enterrado allí. Probablemente si a mi abuelo no lo enterraran fuera del cementerio, probablemente si mi abuela no estuviera diciendo continuamente que los asturianos estaban dentro y que su marido estaba fuera del cementerio, pues probablemente no estaríamos aquí. Búsqueda paralela que inició hace unos años Graciela, con la ayuda de su sobrina Irene. Mi sobrina Irene, la hija de mi hermana, que fue la que también le entró el gusanillo y empezó a moverse. Y un día de ese blog no tuve respuesta o yo, bueno, sabes estas cosas, ¿no? Que hoy estás aquí y de repente vas a otra cosa. Y un día mi sobrina Irene nos envió que había encontrado a Abelardo Suárez del Busto, albañil, bueno, un montón, no un montón, bastantes datos. Y dijimos, pero bueno, ¿y esto? Y entonces ella dijo, pues esto lo encontré porque podéis llamar aquí, porque podéis preguntar, porque... ¿Qué ocurre? Que cuando después de años yo decidimos, mi marido y yo, vamos a ir a los Cañones del Sil, fue cuando yo miro, esto es Celanova, pero si está aquí al lado, bla, 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 busco, miro en internet y leo, se me abre que el 22 de septiembre del mes pasado se había organizado en Celanova un homenaje a los 7 asturianos de Celanova. Y allí leyó el nombre completo de su abuelo, al que años atrás había estado buscando por Félix, como le llamaban en casa. Entró entonces en contacto con el comité.
fue una alegría tremenda por parte de todos, yo nerviosísima, mi hermana ya también, sí, vamos para adelante. Luego, claro, se te contagia mucho el entusiasmo, ¿no? Porque cuando hablé con Eric y con Isinio, que luego yo ya no sabía con quién era uno y quién era otro, me armaba unos líos por teléfono, y ya pusimos rumbo a Orense y ya quedamos ese día, un día para ir a verlos. Aquí fuimos muy afortunados porque se dieron muchas circunstancias. A día de hoy, revisando la documentación, sabemos que en 1980 Olivia, la mujer de Marcelino Fernández, tenía el nombre, el número de la causa, y que hubiera sido tan sencillo como que en aquellos momentos las autoridades hubiesen mirado aquella causa y hubiesen podido decirle a Olivia y a su hija Josefa dónde estaba enterrado su padre. Bueno, sabemos que en esos momentos, recién muerto el dictador, era un momento en que nadie se iba a preocupar de los rojos ni de las víctimas, pero bueno, pasaron 40, 50 años y los documentos seguían ahí. Nosotros tuvimos la fortuna de encontrarlos, de que estuviese tan detallado el sitio donde estaban enterrados, y a partir de ahí fue todo cuestión de ponerse en contacto con los científicos, como habló Fernando Serrulla, con los investigadores de la Universidad de Santiago, y a partir de ahí empezó a funcionar. Coincidió en el momento exacto de que se empiezan a poner, a desenvolver los planes de exhumaciones del Estado. Nosotros entramos en la segunda anualidad. Pese a muchos problemas, consiguen finalmente intervenir en la fosa a finales del año 2022, y estaba todo documentado y era cuestión de esperar a que aparecieran. Es Eric Dobaño, uno de los portavoces del Comité da Memoria de Celanova, otro de los imprescindibles en esta historia, de los que, como dice Josefina, han luchado por desenterrar este silencio, por amor al arte. Y por el amor al arte, por el amor al arte. Quien, por cierto, sí corrió mejor suerte y se libró de la pena de muerte fue otro asturiano, el periodista Juan Antonio Cabezas. Y lo hizo además un día antes de la fecha elegida para su ejecución, como cuenta Isinio. Según pone en el libro, al parecer se libró, bueno, eso es lo que dice él, porque había un concurso de relatos cortos para presos, y él se presentó, y un día antes de que lo llamaran para ejecutar, pues le dijeron que había ganado el premio y lo reclamaron de Burgos para el periódico esto de Redención. O al menos, eso es lo que el propio Cabezas describió en ese libro en el que relata su paso por Celanova. Ya en los primeros días de marzo, uno de los que salimos al patio, vi una hoja mecanografiada sujeta con chinchetas en una puerta. Anunciaba un concurso de crónicas periodísticas para profesionales reclusos. El premio sería el traslado a Vitoria, donde estaba la Dirección General de Prisiones, para hacer un periódico semanal destinado a las prisiones de toda España. Solo veía un obstáculo: mi condena. Trasládese a Vitoria, al recluso Juan Antonio Cabezas, autor de una crónica enviada desde la prisión de Celanova. Ya veis que una estilográfica puede abrir un cerrojo del siglo XVII. El 20 y pico de marzo, que coincidió con la primavera. Él le llama las ejecuciones de primavera, ¿no? Y uno de los que iban a ejecutar iba a ser él. La abuela de Isinio, Rosa, guardaba en sus recuerdos algo más que los detalles de la ubicación de la fosa de los asturianos. Unos versos de Xosé Velo, uno de los poetas más reconocidos de Celanova, en un cajón,
inéditos. Xa non quero a liberdade. Canzón da carceleiriña. A Maruxiña que tan leda fixo a miña honra triste de fuxida, ca súa alma de ouro, da cote leda e cantareira. E eiche chamar carceleira, e carceleiriña linda, pois queiras ou non, doncela, son tu prisioeiro aínda. Cárcer sin ferrollos chocos, reixas de mel e surrisos, crariña limpa, soallada, amante coa túa lediza. Prisioeiro neste ceo, onde faz tan ben de estrela, miña e alma prisioeira da linda carceleiriña. Con que vontade deixara, si fosen así os presidios, prenderme unha vez e outra, como amaría o delito. Se me soubera apresado, decote como arestora, prendado do teu coidado, a miña e alma que chora. Te non anoxes, mi niña, si che chama carceleira, miña e alma prisioeira da linda carceleiriña. Eche chamar carceleira, carceleiriña linda, pois queiras ou non, doncela, son teu prisioeiro aínda. Diseño sonoro y ambientación musical, Javier Palomo. Música, María Doceo y Sindo Otero. Dirección y guión, Patricia Martínez y David Fernández. Narración, Patricia Martínez. Voces, Alex Mayo, Gabriel González, Iván Lorenzo, Susana López y Sara Fernández. Miña alma prisioeira da linda carceleiriña. Con que vontade deixara, se fosen así os presidios, prenderme unha vez e outra, como a María o delito. Se me soubera apresado, decote como arestora, prendado do teu coidado, a miña e alma que chora. Non t'anoxes, meniña, si che chama carceleira, miña alma prisioeira da linda carceleiriña. Non t'anoxes, meniña, si che chama carceleira, miña alma prisioeira da linda carceleiriña. Eiche chamar carceleira, carceleiriña linda, pois queiras ou non, doncela, son teu prisioeiro aínda. Non t'anoxes, meniña, si che chama carceleira, miña alma prisioeira da linda carceleiriña. Non t'anoxes, meniña, si che chama carceleira, miña alma prisioeira da linda carceleiriña. Non t'anoxes, meniña, si che chama carceleira, miña alma prisioeira da linda carceleiriña. Non t'anoxes, meniña, si che chama carceleira, miña alma prisioeira